Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Orejolce y comenzamos esta serie Protagonistas de la Política Argentina con un invitado muy especial. Es Eduardo Amadeo, político, economista, diplomático argentino, fue secretario de Desarrollo Social en los 90, tuvo digamos, la complicada tarea de negociar la deuda en los años 2000. Fue diputado y actualmente se encuentra en Propuesta Republicana, el partido PRO. ¿Cómo te encontrás, Eduardo? Muy bien, Facundo, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, me gustaría empezar con una pregunta un poco biográfica, ¿no? Si uno ve en su currículum, encuentra al menos dos pasiones que son evidentes, que son la política y la economía. Me interesaría saber en qué momento de su vida supo que quería, bueno, dedicarse a la política, cómo fueron sus primeros pasos en la política, cómo fue, no sé si fue, empezó como militante o cómo fue esa historia de su vida. Yo era estudiante de economía en la Universidad Católica Argentina, era un buen estudiante, eh, y estando en tercer año, me parece, nos contrató a varios de nosotros una fundación que se llamaba la Fundación Aragón para que fuéramos a el Chaco santafesino, esto es el norte de Santa Fe, eh, para tratar de ayudar en esa zona que era una zona pobrísima, había sido devastada en algún momento por una empresa inglesa que se llamaba La Forestal, que producía quebracho, producía tanino, para lo cual había que talar los árboles, y dejaron un verdadero desastre. Estuve bastante tiempo allí y allí conocí a los curas del tercer mundo, en particular a uno en particular que me impactó muchísimo. Y cuando volví, me di cuenta que lo que me enseñaban en la universidad, en la facultad, no era lo que pasaba en la realidad. Y esto despertó mi vocación política, que además yo la tenía porque mi abuelo había sido senador radical y yo siempre tenía una mirada muy interesada a la política. Y entonces decidí empezar a militar, para lo cual, por consejo de mi decano, fui a tocar el timbre al estudio de Antonio Cafiero, con quien trabajaría después toda la vida. ¿En qué año Eh, más o menos fue esto? Esto fue en el año 68, me parece. Y ahí comencé la militancia en el peronismo del lado de Antonio Cafiero, en aquellos años tan difíciles de los 70, con los niveles de violencia enormes que había. Eh, tuve, Empecé como secretario de Obras Públicas de la municipalidad cuando volvió el gobierno al peronismo, cuando asumió Cámpora. Y ahí después, bueno, todos aquellos tiempos fueron muy difíciles. Yo nunca estuve en la guerrilla, pero tenía muchísimos amigos que estaban en las organizaciones populares, las organizaciones armadas. Me fui en aquellos tiempos a Inglaterra a completar mi educación en economía, volví y después, cuando Antonio Cafiero lo nombraron ministro de Economía a mediados del año 75, me nombró presidente del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que para un graduado en economía y especialista en política tecnológica como yo, era el sueño del pibe. Había 2.000 ingenieros. Ese sueño del pibe duró hasta el 24 de marzo de 1976, cuando vino, cuando vino el golpe militar. Y bueno, de ahí por varios años pasé tiempos muy difíciles, porque nos fuimos del país, como le pasó a tantos otros. Este, Después, en principios de los 80, volví a trabajar con Antonio Cafiero, cuando hicimos lo que llamó la renovación, que fue el cambio del peronismo, con las estructuras nefastas que en ese momento manejaban el peronismo. Y luego lo acompañé a Cafiero en su epopeya para ser primero gobernador y luego candidato a presidente. Fue elegido gobernador y yo dirigí en ese momento durante 4 años el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Después de eso fui diputado nacional por primera vez, presidente de la Comisión de Educación en el año 91, y cuando cambió el gobierno, el presidente Menem me nombró
secretario de Estado de Desarrollo Social, porque yo me había ido de vuelta al exterior a especializarme en temas de política social, que fue luego mi camino. Durante muchos años me dediqué a eso. Fui primero ministro de Desarrollo Social, después secretario de Lucha contra la Droga, un tema bien complejo. Y luego de eso, cuando vino el desastre de fin de año, el fin del 29, 90 y 91, cuando se produjo, 99 y 2000, o sea, el desastre del 2001, el presidente Duhalde me pidió que lo acompañara, fui primero su vocero presidencial en aquel momento tan difícil, y comencé a negociar la deuda junto con el ministro Remes, y terminé, y luego con Labaña, y terminé como embajador en los Estados Unidos para renegociar la deuda, cosa que logré. El 22 de enero del 2003 refinanciamos 8.000 millones de dólares, y fue realmente una enorme satisfacción. Terminé mi embajada cuando se fue Duhalde. Después fui jefe de gabinete del Mercosur y luego diputado nacional en el 2009. Cuando terminó esa etapa, yo nunca tuve nada que ver con el kirchnerismo, no quería saber nada con el kirchnerismo, me enfrenté duramente con el kirchnerismo en esos momentos, y finalmente decidí que ya estaba cumplido mi periodo en el peronismo y me fui a trabajar al PRO, con una cantidad de amigos, y luego fui diputado entonces entre el 2009 y el 2013. No, perdón, entre el 2015 y el 2019. Sí, Bueno, su y paso acá al PRO estoy. se da más o menos en el 2014, ¿no? En el año 2014, que se afilia Sí, a Propuesta efectivamente. Republicana. Efectivamente, yo sentí que un peronismo manejado por el kirchnerismo no tenía nada que ver conmigo. Yo siempre tuve una pésima relación con Néstor Kirchner. De hecho, no quise ser su embajador. No, no. Cuando uno es embajador, uno representa a alguien. Y yo sentí que yo no podía representar a Néstor Kirchner. Así que bueno, acá estoy. Claro, y en su paso, ¿no? Al partido del PRO, ¿qué ideas o qué aspectos de la ideología peronista sí mantuvo firme, digamos? Bueno, a ver, yo he estado trabajando mucho, en temas sociales, de política social. En los años en los que no estuve en la política, fui un consultor bastante reconocido en temas de política social, y mantengo mi preocupación, lo sigo haciendo, por las cuestiones relacionadas con la pobreza, en general todo el ámbito de la política social. Y eso creo que es un tema en el que además he encontrado mucha gente con la que me siento muy bien, pero además yo siempre he sido un firme defensor de la democracia en todos sus campos. Esto es, el valor de las instituciones, el respeto por los derechos de las personas. Creo mucho en el valor de las herramientas básicas del crecimiento económico. Cuestión que si usted quiere hablar de peronismo, en su momento Perón lo marcó muy bien y muy fuerte, a los principios de su gobierno. Así que bueno, es una combinación de ideas que se van convergiendo y que hacen que yo esté donde esté hoy. Estoy donde estoy hoy. Digamos que en este camino de ideas que realmente son varias y que son muy ricas y que tienen una tradición, me gustaría conocer un poco también la tradición de haber estudiado en Sussex, porque en el 69, por ejemplo, aparece el paper La concentración del poder económico en los Estados Unidos y sus reflejos en América Latina, y 4 años después encontramos una fuerte influencia de la teoría de la dependencia con algunas ideas para un nuevo enfoque de la teoría del ciclo del producto, que Mi son primer artículo. claro, que son producciones que hiciste, digamos, muy cerca para ser secretario de Obras Públicas. ¿Cuál Sí. es la fina línea, si es que hay, ¿no?, entre la academia
y la praxis política. ¿Se pueden llevar o sea, pudiste llevar algunas de esas ideas o es totalmente distinto a la hora de la acción? Veo que has estudiado con cuidado mi currículum, te felicito. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que la política es un compromiso, es básicamente un compromiso con la gente, ¿no? O sea, uno va a hacer política porque lo que quiere es cambiar realidades. Y para cambiar esas realidades, para mejorar esas realidades, lo que necesita es pensar mucho, estudiar mucho, conocer mucho la realidad, de modo de poder dar las mejores soluciones posibles. Por eso me he dedicado, digo, sistemáticamente al tema académico. Si querés, he escrito 3 libros relativamente importantes, uno de ellos muy relacionado con la política, que se llama La salida del abismo, donde cuento mi experiencia en la negociación de la deuda, y después 2 más, País rico y País pobre, y La familia líquida, que expresan mi compromiso con el tema social. Pero yendo entonces a tu pregunta, eh, la mejor manera de transitar este compromiso con la gente, que es la política, es hacerlo desde conocimientos bien formados, bien establecidos, porque la chantada lo único que hace es perjudicar a la gente, ¿no? Claro, pero bueno, digamos que tenemos en ese momento la teoría de, no sé, Prebisch, ¿no? Esto es teoría de la dependencia. Sí. ¿Se puede, o sea, en ese momento del 65, ¿pudiste aplicar eso o digamos que No, te sirvió como un enfoque como para poder hacer política? las ideas van evolucionando, ¿no? O sea, la teoría de la dependencia era, sin ninguna duda, el pensamiento dominante en América Latina y en la Argentina durante los 70. Después, obviamente, uno puede criticar aquellos momentos. En esos momentos había un pensamiento muy sano, muy interesante. Yo cuando fui a Inglaterra, no era solamente en la Argentina, era en el mundo. Yo fui a estudiar economía de la innovación y economía de la tecnología, y en ese momento el paradigma predominante era el de la dependencia, o sea, rompamos la dependencia de los países centrales para tener un crecimiento propio, con pautas propias, seamos creativos, generemos conocimiento propio, y eso fue durante mucho tiempo, con autores muy importantes, entre los que figura, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso, el expresidente de Brasil. América Latina tenía un pensamiento muy denso y muy importante. Luego, esos pensamientos van cambiando, y es bueno que cambien, ¿no? O sea, la realidad obliga a ir mejorando y profundizando el conocimiento. Ahora, Bueno, justamente justamente, que entramos sí, juntos. sí, En este sentido, justamente. ¿no? De ir avanzando en el conocimiento, actualmente me imagino que sigue leyendo autores de economía o de filosofía política. ¿Se encuentra leyendo algunos autores que lo estén motivando, digamos, al día de hoy? Sí, leo diversas cosas. A ver qué estuve leyendo este verano. A ver, leí las memorias de Obama. Leí un libro de Eduardo Levi Yeyati, muy interesante. He estado leyendo varios artículos de Juan Liach, a quien admiro. Leí algunas cosas de Harari, este intelectual, que tiene tanta influencia. No, bueno, y artículos sobre la realidad argentina, digamos, ¿no? O sea, es una combinación de cosas que te van mejorando el pensamiento, ¿no? Ahora Buenísimo. hacemos una especie como de giro vintage, y vamos al 87, ya con ese tándem entre Surruil, Pugliese, después estar se me fue el nombre. Machinea. No, Machinea en el Banco Central, sí, pero Jesús Rodríguez. Ah, sí. Estábamos en épocas de hiperinflación y bueno, vos estabas justamente en el Banco Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, señor. Eh, ¿Cómo fue manejar las herramientas para poder lidiar con eso? Porque había un desorden enorme. Nosotros acá tuvimos justamente a Heyman y a Machinea y hablaban de que realmente era una cuestión de mezcla de heterodoxia con ortodoxia, ajustes por un lado, control de precios relativos por otro. O sea,
muy difícil de poder hacer. Y Juan Liach dijo, solo sale de hiperinflación con con paridad cambiaria, que es lo que terminó pasando. ¿Qué instrumentos tuviste para poder salir de esta crisis? Mira, a ver, a mí nunca me tocaron cosas fáciles, ¿no? O sea, yo me reía, nunca fui cónsul en Venecia, digamos, embajador en París en una época donde no pasara nada. Como es la Argentina, mi vida política ha sido muy densa y muy llena de problemas. El desafío del Banco Provincia fue enorme. Llegó momentos en los que pensé que no iba a poder, ¿no? Porque no se trataba solamente de un banco. Digo, para que ustedes tengan una idea, cuando yo asumí el banco tenía una deuda vencida con bancos del exterior de 2.800 millones de dólares de aquella época. Más la hiperinflación. Eh, Recuerdo que llegó un momento en que no dábamos abasto para mover la cantidad de dinero que había que mover todos los días por las corridas que había contra... O sea, a mí esa época del final de Alfonsín fue realmente muy dura. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, digo, yo viví el Austral con mis queridos amigos, o sea, Surril Machinea, compañero mío de la facultad, un querido y respetado amigo, Juan Liach, o sea, yo estoy muy orgulloso de esas amistades, Jesús Rodríguez, que se formaron al calor de los dramas, ¿no? Eh, yo siempre cuento que en ese momento nosotros en los fines de semana queríamos que no llegara nunca el lunes. O sea, no había bancos el sábado y el domingo y que no llegara el lunes porque el lunes no sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, fue un desastre espantoso. De eso se salió eh, poco a poco, digamos, con mucha dificultad y con enorme dificultad política, porque recordemos que Alfonsín renunció antes de tiempo, gracias a la audacia de Cavallo, que en ese momento se animó con una herramienta como fue la convertibilidad, que permitió, después del fracaso del Plan Austral, recomiendo a quienes quieran leer el magnífico libro de Juan Carlos Torre, que es un libro que es un bestseller, donde habla Juan Carlos Torre, trabajaba con Surril mano a mano, se llama Memorias del Quinto Piso, creo, haciendo referencia al quinto piso del Ministerio de Economía. Ese es otro de los libros que he leído últimamente. Y además está lleno de lecciones, aprendizajes. Finalmente tuvo la audacia Cavallo de proponer la convertibilidad, que produjo un efecto fantástico, ¿no? Al frenar la inflación de la manera que lo hizo, sobre todo al darle a la gente alguna esperanza de largo plazo, porque uno de los dramas de la Argentina es que nunca tenemos futuro los argentinos, ¿no? Empezamos con una crisis cada 10 años y después tuvimos las crisis con el peronismo a mediados de los 70, después la crisis con Alfonsín y ahora tenemos una crisis cada 5 años. Y eso nos deja sin futuro. Los argentinos no tenemos sensación de futuro. No podemos ahorrar, por ejemplo, porque no tenemos moneda. Y entonces la convertibilidad en ese momento fue una nota muy audaz que luego cayó básicamente porque Menem y luego Cavallo no se animaron a salir de la convertibilidad cuando esa etapa ya está agotada y empezamos de vuelta otra vez con los dramas. No sé si me volé mucho en la respuesta, pero bueno. No, yo creo que es bastante precisa. De hecho, algunos tópicos que, bueno, me gustaría tratar después porque también en este programa estuvo Jorge Remelenikov, Y pero Domingo Cavallo también. también Cavallo, bueno, es todos, pero en fin, el tema acá es que pasamos de la teoría de la dependencia, de ser parte del gabinete de Isabel Perón, a ser parte del gabinete de Menem, ¿no? Y bueno, de defender las privatizaciones. ¿Crees que fueron una buena medida? ¿Era lo único que se podía hacer? ¿Cómo? Bueno, y Las, aparte estuviste en las secretaría. privatizaciones, decís vos. Sí, sí, sí. Las privatizaciones eran una necesidad en la Argentina. O sea, esta fantasía de que las empresas públicas eran una maravilla, que era lo que nos iban a salvar, era una mentira absoluta. Ustedes son jóvenes, pero yo recuerdo perfectamente cuando
conseguir un teléfono para vivir era una hazaña. No había comunicación en la Argentina, las empresas energéticas eran un desastre absoluto, y no era solamente lo que esto significaba en términos macroeconómicos, un gasto infernal, sino en la vida cotidiana de la gente. Entonces, y cuando vos relacionás esto con mi propia evolución personal, los tiempos de la historia también tienen que ver con los tiempos de las personas, ¿no? Lo que funciona en algún momento porque tenés algún marco o tenés algún sueño, puede no funcionar más adelante, sino quedarse clavado en una sola, a lo que venga, sin evolucionar, es un error gravísimo, ¿no? O sea, uno muchas veces conoce gente que todavía sigue reivindicando las empresas públicas de aquellos tiempos donde, insisto, los trenes eran un desastre, no había teléfonos. Yo creo que hay que tener claro que los tiempos van evolucionando y uno tiene que actuar y pensar de acuerdo a esas evoluciones, ¿no? Claro, por ejemplo, en Crítica de las ideas políticas argentinas, libro de Juan José Sebrelli, se afirma que Menem, mediante estas políticas, modernizó de alguna forma el país, así que supongo que de alguna forma está de acuerdo, ¿no? Fueron políticas que fueron necesarias para una modernización incluso tecnológica también. Miren, yo en todo este tiempo, yo tengo una empresa agropecuaria que viene de mis abuelos, y yo me he dedicado mucho a este tema, y nosotros usted tiene momentos críticos en la producción agropecuaria, como por ejemplo cosechar. En algún momento usted tiene que salir a cosechar porque puede venir lluvia, granizo, viento, que se caigan los granos, etc. Yo recuerdo a mediados de los 70 que para poder lograr llamar a las máquinas cosechadoras que estaban en el pueblo a 30 kilómetros, no había forma de llamarlos porque no había teléfonos, o sea, la Argentina estaba absolutamente incomunicada. Para hablar con un primo mío que estaba en Córdoba, yo podía esperar, por ejemplo, sentado al lado del teléfono 4 o 5 horas a que me dieran la comunicación. Digo, les doy este ejemplo por lo que significa la modernización, ¿no? O sea, un país es mucho mejor cuando tiene energía, comunicaciones, transportes y demás. Y la Argentina de los 70 y los 80 era en ese sentido un verdadero desastre. Estábamos fuera de cualquier capacidad de poder crecer de manera sostenida, ¿no? Y para mí, Pero además, usted trabajó también en tecnología, ¿no? Fue durante la década de los 70 presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, así que tiene un sí, conocimiento del tema de sí, primera sí, mano. sí, sí, yo se los conté al principio, o sea, a mí me eligió Cafiero, me nombró Cafiero como presidente del INTI, y lo tengo de primera mano. Y digo, la Argentina que recibió Menem era una Argentina del siglo anterior. O sea, después se cometieron, podemos hablar mucho tiempo sobre los errores que han ido cometiendo los presidentes. Menem cometió varios, pero que era importante en ese momento poder modernizar la Argentina, tener un país que funcionara. Es un dato muy importante, ¿no? Pero para terminar con la época, ¿no? Del gobierno de Menem, durante los últimos años, como usted mencionó al comienzo, fue designado durante un breve tiempo secretario de Prevención de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, y me recuerda también algo que usted dijo hace un tiempo, que nunca le tocaron trabajos fáciles, es decir, justo Argentina, que es un país que tiene, bueno, grandes problemas, ¿no? De salud pública con las drogas o de crímenes por culpa del narcotráfico. ¿Cómo fue su experiencia biográfica con este cargo, con este trabajo tan importante? Mire, fue muy, muy denso, no sé cómo calificarlo. Yo tenía dos objetivos. Uno muy relacionado con lo humano. La Cedronar tenía mucho trabajo con organizaciones de financiar, las organizaciones que cuidan a los adictos, las que los recuperan, etcétera. Fue en ese sentido poner eso en orden, ayudarlos a que tuvieran mejores recursos, y para mí fue una etapa muy emotiva de mi vida. Yo todavía sigo teniendo contacto con la gente que trabaja con los adictos, y muchas veces recuerdo y digo, me conecto con ellos porque es un mundo
enormemente doloroso. La otra parte es una parte más superestructural de la política, que se trataba de poder conectar a la Argentina con otros países para trabajar contra las redes de narcotraficantes. O sea, la única manera que usted tiene de poder frenar la incidencia de los narcos en la Argentina es por la cooperación internacional. La cooperación, el intercambio de información, etcétera. Y le dediqué mucho tiempo a eso, ayudé a construir lo que llamó el Mercosur social, firmé un acuerdo que duró mucho tiempo con el responsable de la lucha contra las drogas en Estados Unidos y también trabajé mucho el tema del lavado de dinero. Tengo el orgullo de haber introducido a la Argentina en las organizaciones mundiales contra el lavado de dinero. La primera vez que Argentina entró en una organización mundial de lavado de dinero fue durante mi trabajo. Y eso no estaba y permitió después mucho intercambio de información para la lucha contra el narco. No, muy Una cosa que interesante. nosotros hablamos con Remes Lenikov era que en una época que podríamos catalogar simplemente rápido, ¿no? Por lo menos de neoliberal, pero porque, digamos, como un concepto paraguas, digamos, donde había una cuestión con el gasto público, ¿no? Él decía, bueno, yo pude dejar la provincia en orden. Ahora, te tocó todo un tema porque estuviste en la Secretaría de Desarrollo Social y con la convertibilidad había que hacer políticas asistencialistas cuando el ajuste de Estado, digamos, había una declaración en ese momento tuya, Eduardo, dijiste, bueno, el ajuste ya no es un problema, es como que es una cuestión más estructural. ¿Cómo era entonces hacer política asistencialista en un momento donde el gasto tenía que ser cuidado? Me encanta que me hayas analizado tanto porque me traes temas bien interesantes, ¿no? Cuando yo asumí la Secretaría de Desarrollo Social, la Argentina tenía un 7-10% de pobreza, un desempleo francamente bajo. Y entonces, y en esa época se usaba mucho, no me acuerdo exactamente la frase, pero que hacía referencia a los focos de pobreza. O sea, había pobreza en determinados lugares, sin ninguna duda en el NOA, en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, etcétera, y luego en el conurbano. Pero ya que hablamos de Menem, el ajuste de gasto que hizo Cavallo y la apertura de fronteras para la importación produjo un golpe importante que hizo aumentar sensiblemente el desempleo y la pobreza. Y yo me encontré de golpe que lo que era un trabajo relativamente reducido, yo me ocupaba además de muchas otras cosas que no tenían que ver con transferencias masivas de recursos, de un día para el otro me encontré con que tenía un aumento sensible de la pobreza, el desempleo había subido al 15-17% y por lo tanto tuvimos que salir a buscar recursos para aumentar la transferencia de recursos a la gente más pobre. Conté para eso con el apoyo de los bancos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial nos dieron mucha plata. Hicimos programas que todavía existen. Perdón que hable de mí un minuto, pero estoy muy orgulloso de que algunos de los programas que yo desarrollé en aquel tiempo todavía existen. Ustedes que se llevan tan bien con Google pueden buscar Promeva, Programa de Mejoramiento de Barrios, que viene de aquella época, las estructuras de organización de la política social, porque mi principal preocupación era la profesionalización de la política social. La política social es habitualmente el potrero de la politiquería, ¿no? ¿Y O estuviste sea, acompañado ahí? O sea, sí, ¿estuviste acompañado en ese momento? sí, debo de reconocer que Menem me ayudó muchísimo, me bancó todo el tiempo. O sea, yo estoy bien orgulloso de haber dejado, digo, si ustedes ponen siempre Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales en Google, van a encontrar un programa que todavía existe y que tuvo todos los premios imaginables, porque en aquellos años se ocupaba de evaluar y monitorear los programas para que la plata no se dilapidara. Ahora, yendo a tu pregunta, sí, esto me motivó mucha pelea con Cavallo.
yo lo respetaba mucho por lo que había hecho en ese momento, pero Cavallo es un señor complejo, y en ese momento tuvimos duras discusiones, porque de alguna manera yo le recordaba a Cavallo, invirtiendo mucho en temas sociales, que había aspectos de su gestión que estaban generando pobreza. Entonces, cuando él discutía conmigo cuánta plata me iba a dar, en realidad él decía, esto es temporario, va a pasar rápidamente. En cuanto la economía siga creciendo, la pobreza y el desempleo van a bajar. Y yo le decía, mira, Mingo, no es así por razones muy complejas. O sea, tuve duras discusiones con él, pero debo reconocer que el presidente me bancó y pudimos completar el periodo razonablemente bien. Ahora, ¿cómo fue en ese momento? Bueno, comenzaron por esta situación realmente complicadísima, los piquetes, asociaciones barriales a tener una fuerza más combativa. ¿Cómo viste todo eso? Bueno, particularmente me estoy refiriendo también al tema del famoso caso de Neuquén, ¿no? ¿Cómo lo reflexionabas después de tanto tiempo, casi 30 años después? ¿Cómo reflexionabas después de todo eso en una coyuntura realmente dura? 1997, Argentina comenzando ya con la convertibilidad que se estaba agotando y ya empezando a mostrar flaquezas, y en el 98 ya dejaría de crecer para entrar en una crisis terminal. Bueno, lo tuve que bancar como corresponde, o sea, vos seguramente encontraste en tu búsqueda con lupa el episodio de Neuquén y otros parecidos, que yo además en ese momento tenía mucha presencia mediática, creo que cometí algunos errores de comunicación, dije frases que no correspondían, pero bueno, es la discusión política, o sea, lo de Neuquén en ese momento fue claramente el movimiento Teresa García y demás, fue una, una combinación de mucha política con necesidades concretas, pero era casi natural que se generasen esos conflictos, porque como les dije recién y lo reconocí, en ese momento estaba aumentando sensiblemente la pobreza y por lo tanto los movimientos sociales se tomaron mucha vida, ¿no? Yo procuré mucho el contacto y el diálogo con ellos, de hecho mantengo amigos de aquellos tiempos, pero sí fue difícil, fue complejo y además, como vos dijiste recién al final, esto anticipaba un tiempo muchísimo más difícil que fue el que vino después. Este es uno de los dramas que los argentinos todavía no solamente no hemos podido resolver, sino que se ha empeorado, ¿no? O sea, hoy día la situación es desgarradora y los movimientos sociales tienen mucha más presencia, pero probablemente creo que de ese tema vamos a hablar más cerca del final. Claro, claro. Aparte hay una cosa que durante el gobierno de la Alianza, digamos, era como una especie de moralismo, ¿no? Como que la moral venía a sacar toda la corrupción del menemismo, pero hubieron miles de problemas también. ¿Cómo evaluás ese momento, ese experimento de la Alianza, de lo que fue esa asociación entre el radicalismo y el frepaso? ¿Crees que hubieron demasiadas buenas intenciones, ingenuidad? ¿Cómo lo ves? A ver, la Alianza tuvo un problema, tiene muchos problemas complejos, ¿no? Primero no podían resolver salir o no salir de la convertibilidad, ¿no? Este era un drama y como no había una respuesta a eso, seguramente lo han hablado con José Luis Machinea y con la gente que vivió en ese tiempo, no podían resolver este drama, tuvieron varias discusiones con el Fondo Monetario, etcétera. La economía comenzó a explotar porque, miren, esto suena a una afirmación muy técnica, pero vamos a destecnificarla. Doña Rosa, que tal vez tenga $300 guardados, cuando no ve futuro, se los guarda y cambia cada peso que cobra en el kiosquito, compra dólares. El tema de tener un futuro, tener un horizonte es vital para la vida de un país. Y la Argentina se ha caracterizado por no tener futuro en los últimos 40 años, salvo algunos periodos de la fascinación con Alfonsín al principio, sin ninguna duda la convertibilidad, etcétera. La Argentina se ha caracterizado por no tener futuro, ¿no? Y de la Rúa no tenía capacidad personal, más allá de la gente que lo rodeaba, para poder brindar ese futuro. Por lo tanto, fue
se fue generando el desastre que finalmente se generó. A mí digamos, después fue ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Mejía, a quien respeto enormemente. Creo que También estuvo en este programa. Graciela es uno de los personajes más nobles y respetables que yo conozco. Realmente es un ejemplo para la Argentina. Y pobre, yo hablaba mucho con ella y era desbordada por la realidad, ¿no? Cada día, ella también seguramente sufría, como yo en su momento, el miedo a levantarme a la mañana, ¿no? Pero volviendo a la política... Cómo era eso, el miedo a levantarse a la mañana? Que es una frase fuerte, la verdad. Y porque te levantás a la mañana y tenés un despiolo atrás de otro y no tenés cómo resolverlo. Yo les conté eso de que cuando yo era presidente del Banco Provincia no queríamos que llegara el lunes. Y si lo habré hablado con mi querido amigo Machinea en el Banco Central, ¿no? Domingo a las 6 de la tarde no sabíamos si podíamos abrir los bancos al día siguiente por las corridas que teníamos. Y Graciela seguramente levantarse a la mañana y ver que tenía al día siguiente 1000 piquetes, que no tenía plata, que veían que no había salida. Ha sido dura la política en la Argentina, sobre todo para la gente comprometida como ella, ¿no? Cuando uno es noble y comprometido, sufre y siente esos problemas como si fueran muy propios, y yo por eso le tengo el enorme respeto que le tengo a la querida Graciela. Otro político que es central, ¿no? En toda esta época, que bueno, lamentablemente no pudo estar en este programa, como sí estuvieron muchos otros de los que estuvimos mencionando, es, bueno, de la Rúa, ¿no? Es un personaje muy, muy interesante porque tenés gente bueno, que estuvo en este programa que lo apoya, ¿no? Que lo respeta mucho, como puede ser Fernando Iglesias, y otro espectro de la gente por ahí más cercana también a las ideas progresistas bueno, que lo desprecian, hasta parece de una forma bastante exagerada. ¿Cómo es tu evaluación, cómo es tu recuerdo de la Rúa como, bueno, como político, como persona, como presidente? Yo tengo una hipótesis que no he podido confirmar. Yo tuve mucho contacto con De la Rúa sobre el final de su gobierno. Como yo trabajaba tan cerca de Jorge Remes, que también es un querido amigo, fuimos a hablar alguna vez con él para ver si podíamos encontrar una solución. Y a mí me sorprendió mucho porque De la Rúa hay hipótesis que habría que confirmar sobre qué le pasó a De la Rúa. O sea, qué le pasó física y psicológicamente. Él tenía mucha experiencia de gobierno, había sido un buen intendente, senador, diputado, o sea, no era un aprendiz. Y de golpe fue como que lo desbordó la realidad e inclusive comenzó a producir y a decir cosas inconsistentes que fueron muy sorprendentes. O sea, en sus últimos meses, De la Rúa no estaba en condiciones de poder seguir adelante, y a eso ayudó la espantosa gestión de Chacho Álvarez, que la verdad que yo personalmente es de las peores cosas que he visto, ¿no? La renuncia de Chacho Álvarez simplemente por vedetismo, lo dejaron solo. Álvarez lo dejó solo a De la Rúa, y ya De la Rúa no pudo conducir. No existe política sin conducción, o sea, no hay forma. Ustedes también, en el rubro de ustedes, si ustedes no consiguen ordenar su trabajo y su pensamiento, no pueden hacer un programa. Imagínense eso para la República, ¿no? Entonces, yo nunca vi ningún estudio sobre qué le pasó psicológica o físicamente a De la Rúa, pero tengo la impresión de que él tuvo, digamos, lo desbordó personalmente y cometía un error atrás de otro, estaba confundido. La verdad que lo siento mucho porque tuvo un Pero ¿cuáles final... eran esas inconsistencias, Eduardo? ¿Cuáles eran algunas que vos recuerdes? Bueno, él no podía tomar decisiones, o sea, tenía que decidir si quedarse en la convertibilidad o salir de la convertibilidad. Un presidente toma todo el tiempo esas decisiones que a veces son dicotómicas y solamente los resuelve con mucha decisión personal, con mucha fuerza personal. Y yo tengo historias que no puedo contar porque son parte digamos, de experiencias humanas con De la Rúa, que indicaban que él no podía tomar decisiones, estaba absolutamente perdido y por lo tanto cometía errores que fueron terminando con esta final infeliz que tuvo. Ahora, bueno, hemos hablado con muchas personas que adhieren, digamos, a una hipótesis de que hubo un golpe de Estado en el 2001, básicamente por el peronismo, que dicen que le vació el gobierno,
que le vaciaron el gobierno de la Rúa y que facilitaron las manifestaciones. En este programa pasaron quienes salieron a esa hipótesis y quienes dijeron que no hay pruebas para eso. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Bueno, no sé si se lo preguntaste a Remes, porque en esa época, Sí. Jorge, yo trabajaba además muchísimo, muy cerca de él. Tenemos una amistad muy fraterna con Jorge y nosotros estamos muy lejos yo por lo menos, no quiero traerlo a él, pero estamos muy lejos de la hipótesis de que esto fue una pueblada armada por Duhalde. Digo, es probable que haya habido algunos atorrantes que hayan hecho movilizaciones en el conurbano, pero Duhalde, como lo demostró después, que no asumió al principio, Duhalde no quería comprarse ese increíble despelote que era la Argentina. Hubo 5 presidentes antes de llegar a Duhalde y nosotros hemos hablado mucho con él. O sea, fue una cuestión de acumulaciones una atrás de otra. Los muertos forzaron toda la situación, pero yo no tengo ninguna evidencia, y creo que Jorge tampoco, en el sentido que haya habido una conspiración para voltearlo a De la Rúa. Yo creo que con todo lo que estuviste diciendo, como que te identificás con lo que llamó el grupo productivo, ¿no? El neodesarrollismo de fomentar la industria, un poco de el dólar un poco caro como para poder exportar, que digamos es la política de Remes. Lo cual acá es como que noto cierta cuestión bueno, estuve en un gobierno donde estaba la convertibilidad, vi el agotamiento. Cuando estabas en el gobierno de Menem, porque después terminaste siendo vocero, asesor de Dualde, ¿creíste que la convertibilidad estaba agotada y Sí. había que irse? Era evidente que la convertibilidad estaba agotada, habría que haber encontrado una salida antes. Es un tema un poco técnico, ¿no? Pero hay 2 cosas que voltearon la convertibilidad, más que voltearla, que la agredieron fuertemente. Una es que hubo devaluaciones, una devaluación muy importante en Brasil y en otros países, con lo cual si uno tiene el peso clavado al dólar y el otro devalúa, mis productos en Brasil cuestan más caros. Por lo tanto, esto... Y lo segundo es que hubo los problemas, ¿cómo se llama? Bueno, tuvo un nombre, el efecto, un efecto que empezó en México, El efecto tequila. el efecto tequila, que produjo también una huida de capitales. O sea, y esto a la Argentina, que necesita capitales para vivir, le produjo un daño muy, muy fuerte. Entonces, y además que el gasto público había aumentado mucho y por lo tanto la gente estaba muy nerviosa y demandaba dólares, etc. O sea que se había perdido el encanto de un peso, un dólar. Pero bueno, Cavallos se negaba a aflojar la convertibilidad y esto produjo la bomba de tiempo que produjo. O sea, lo que primero funcionó muy bien, luego dejó de funcionar y por lo tanto había que cambiarlo. Por no haberlo cambiado a tiempo, tuvimos los dramas que tuvimos. Claro, justamente hablando de estos dramas y esta llamada bomba de tiempo, hay 2 figuras mínimo que son clave. Bueno, la de Cavallo, que ya la estuvimos mencionando bastante, y otra figura que todavía no se mencionó y que también estuvo en este programa, que es López Murphy. ¿Cómo evaluás también, cómo recordás su gestión, cómo evaluás su corto trabajo, porque no duró mucho? ¿Qué podrías decir de la figura de Ricardo López Murphy? Yo tengo un enorme respeto por López Murphy. Inclusive mi respeto se aumentó en estas últimas elecciones, porque López Murphy ya es un señor grande, te digo, no un anciano, pero que mantiene viva la llama interior de la política, la consistencia de sus ideas, etc. El problema que tuvo López Murphy es que, bueno, él se jugó muy fuerte a medidas muy, muy críticas, muy importantes, que no tuvieron soporte político. O sea, ¿había que hacer lo que hizo López Murphy? Sí había que hacerlo, porque él necesitaba darle una señal muy fuerte a los mercados de que se iba a parar la locura del gasto público que estaba consumiendo al país y generando inflación, y él jugó duro, fuerte, pero bueno, tuvo una rebelión social
como sucede tantas veces en la Argentina, ¿no? O sea, en el libro este de Juan Carlos Torre, que les propongo que lo inviten porque es un libro fantástico, él cuenta también como el plan austral murió porque apenas la sociedad se calmó y se pasó el miedo que había, inmediatamente todo el mundo empezó a tirar de la manga pidiendo más plata y el plan voló. A López Murphy le pasó más rápido. Él se jugó muy fuerte y no tuvo apoyo político, pero lo respeto mucho. Claro, siguiendo más o menos cronológicamente, ¿no? Analizamos varios cargos que tuvo, así que entramos ahora en el 2003, ya terminado, perdón, todo el tema del 2001, que fue embajador de los Estados Unidos durante un breve tiempo. ¿Cómo vivió personalmente esta responsabilidad? A mí me genera mucha intriga cómo es el trabajo, ¿no? De ser embajador de los Estados Unidos. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos, perdón. A ver, es el puesto diplomático más importante que uno pueda imaginarse, está en el centro del mundo. Para mí, por muchas razones, fue simplemente inolvidable. Yo viajaba, miren, no quiero exagerar, pero una vez cada 10 días iba a Estados Unidos. Iba, volvía. Hace poco escribí en la revista Seúl, que es revista digital del PRO, una historia sobre esto, donde cuento que realmente un momento vino Dualde y me dijo: Eduardo, para de viajar, andate para allá. Porque nosotros necesitábamos desesperadamente arreglar con el Fondo Monetario. Porque la economía había empezado a levantar gracias al magnífico trabajo de Jorge Remes, que pasará a la historia por su trabajo y porque después Labaña también trabajó muy bien. Nosotros habíamos logrado poner la economía en De Mendiguren no ahí, no con... No, el corazón del programa económico fueron, digo, no tengo nada contra Mendiguren, pero el corazón fueron primero Remes y después del tema del punto de vista macroeconómico, ¿no? De la macro, como se dice. Entonces, el programa había comenzado a funcionar, la economía crecía, pero nosotros teníamos este muerto ahí, este drama que teníamos que no podíamos resolver con el fondo, y además todo el staff, el equipo del fondo, nos había tomado como ejemplo. Había que castigar a la Argentina porque la Argentina había hecho cosas horribles, como cerrar los bancos, recuerden ustedes el corralito, todo eso, y la Argentina no merecía nada. Y yo, comencé ese trabajo hasta que finalmente en el mes de noviembre me fui para allá. Logré, como le digo, con un trabajo titánico, no es que quiero hablar muy bien de mí, pero yo tenía que hablar, creo que son 28 los directores del Fondo Monetario, hablar con cada uno de ellos. Y de mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena, y a la tarde me las pasaba en las embajadas, en Washington, en el fondo y en los bancos, hablando y hablando y hablando para convencerlos que la Argentina no estaba mintiendo, que la Argentina, y finalmente lo logramos. Realmente yo, como les digo, escribí este libro que se llama La salida del abismo, donde cuento esto. Pero bueno, cuando terminé con el fondo, tuvimos otro pequeño regalito, que fue la invasión de Bush a Irak, ¿no? Que fue una locura absoluta, un delirio, donde nosotros tuvimos mucho que ver porque Chile era parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los americanos necesitaban el voto de Chile, pero el embajador chileno, un querido amigo, nos dijo a los 4 o 5 países más importantes de América Latina, a Brasil, a México, a Colombia, Argentina y ellos mismos, que él iba a votar lo que decidiera el conjunto. Y eso me llevó a mí a tener una inserción muy importante en las decisiones diplomáticas asociadas al tema si apoyar o no apoyar la guerra. La vida en Washington no era fácil, nosotros tuvimos que hacer un refugio, un búnker en los sótanos de la embajada, porque se estaba esperando que en cualquier momento pudiera haber bombardeos, se tenía mucho miedo a que fueran a envenenar el agua. La pasamos duro, mis hijos que estaban conmigo se volvieron a Buenos Aires, me quedé solo con mi esposa, pero en todo sentido fue una experiencia maravillosa. Primero porque tuve éxito con la
con la renegociación de la deuda, y además porque hasta el final de mi gestión me dediqué mucho a reposicionar a la Argentina en el mundo, porque ya habíamos ganado, habíamos podido lograr la aprobación de nuestro programa con el fondo, y entonces ahora se trataba de mostrar a la Argentina como un país confiable. Así que la última parte fue mucha reunión con empresarios, muchas visitas desde la Argentina, vino Labaña varias veces, etcétera, para reposicionar a la Argentina como un país en el que se podía creer. Claro, justamente hace un tiempo se editó un libro, hace meses, un libro por siglo XXI que se llama ¿Qué hacemos con Menem? Y yo te pregunto eso, Eduardo, ¿qué hacemos con Menem? Porque estuviste en los 90, hablaste de las bondades de esa política, pero también ahora todo lo malo, esa deuda, salir con una especificación asimétrica, porque es lo que había que hacer. O sea, son las dos caras de una moneda paradójica, compleja, como es la Argentina. ¿Cómo evaluas entonces el menemismo ya a 30 años de este episodio político? Bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia. A ver, ya se los dije, bueno, no sé si se los dije, pero a mí Menem me bancó totalmente mi política social en el tema de la droga. No tengo una palabra que mencionar acerca de eso, por el contrario. Mi relación profesional con Menem fue realmente buena. No tuve mucha relación política en ese sentido, porque yo no estaba para hacer política. Tengo por él un enorme respeto humano, más allá de que hubo errores importantes, ¿no? Ustedes me los podrán mencionar, el tema de Río Tercero, las acusaciones de corrupción, etcétera. Pero Menem se animó en ese momento a poder cambiar la tendencia de la Argentina. La Argentina iba a un desastre como el que tenemos nosotros dando vuelta todos los días, y él tuvo las hormonas, por no decir otra cosa, de animarse a jugar fuerte, a reposicionar a la Argentina en el mundo, a tener algo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, cuando se hace la invasión a Kuwait, Menem manda 2 fragatas a acompañar a las tropas norteamericanas, y gracias a eso nos nombraron aliado extra OTAN, que nos dio una gran cantidad de ventajas. O sea, se animó a ser una persona audaz, y a la Argentina le vino muy bien en una gran cantidad de cosas que nosotros necesitábamos. Así que están también las críticas, yo las respeto. Mi experiencia personal y profesional con Menem ha sido muy buena. Bueno, hay otro personaje importantísimo, ¿no? Casi central de la política en los últimos años, que, bueno, tanto como Menem, que es la figura de Néstor Kirchner. Vos mencionaste anteriormente que nunca tuviste una buena relación con él, y me interesaría por ahí si profundizar un poco más sobre esa relación que tuviste, cuando te empezó, digamos, por decirlo así vulgarmente, a caer mal, cuando empezaste a notar que su forma de hacer política no era la que a vos más te convencía. Hay varias cosas, a ver si las puedo decir. Primero, a ver, se las digo en desorden. Yo estoy en absoluto desacuerdo con la política de derechos humanos. Creo que Kirchner tuvo una actitud terrible durante la dictadura. Y después, recuerden ustedes que Alicia Kirchner fue ministra de Desarrollo Social de la dictadura, y que no hay ninguna evidencia de que Néstor Kirchner haya defendido los derechos humanos en su momento. Me parece que lo que hizo después fue una actitud de conveniencia. ¿No? Sí, de conveniencia. Segundo, desde el primer momento de su gobernación hubo estas terribles dudas, digamos, para decirlo menos, respecto del uso de los recursos, ¿no? Cuando Cavallo les devolvió 600 millones de dólares, no le dijeron a nadie qué es lo que habían hecho con los 600 millones de dólares. Y de esas cosas hay varias. Yo no encontré nunca ninguna razón para admirarlo, aplaudirlo. Y finalmente, puedo contarles otras cosas, pero hay una anécdota que lo marca de cuerpo entero. Cuando nosotros comenzamos las negociaciones con el Fondo Monetario, entre otras cosas, el Fondo Monetario nos pide
que aprobemos una ley que derogaba la ley de subversión económica, que era un delirio de los militares, que nos impedía, en este momento no me acuerdo qué, Jorge Remes se acordará seguramente, pero era una traba muy terrible para nuestro programa económico. Era muy difícil sacar esos, teníamos partido la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y nos faltaba solamente un voto. Duhalde dijo que si no se aprobaba esa ley, él no podía seguir adelante y que era muy probable que se viera obligado a renunciar. Bueno, pues el matrimonio Kirchner, que quería voltearlo a Duhalde, mandó un avión, el avión de la provincia de Santa Cruz a Corrientes, ustedes pueden encontrar este tema en el Google, a buscar al senador que faltaba y que iba a votar en contra de la ley, lo cual hubiera producido un verdadero desastre. Duhalde se lo dijo a Kirchner y Kirchner le dijo: andate a la mierda. Finalmente el senador vino, y gracias a un trámite que yo hice junto con en ese momento el ministro Maxkin, logramos que se levantara un senador de Río Negro. Quedaron empatados los votos y finalmente Juan Carlos Maqueda, el actual juez de la Corte Suprema, desempató y conseguimos derogar la ley. Pero estuvimos a punto de tener otra tragedia institucional, porque sí, o sea, bueno, yo después supe por qué fue, pero yo no podía respetar a una persona con ese perfil. O sea que yo nunca tuve nada que ver y estoy muy orgulloso de no haberlo tenido que ver. No, pero claro, es raro porque para enero del 2003 había una alianza entre Duhalde y Kirchner, pero para febrero del 2003 vos dejás la Cancillería, y ya, bueno, después, por supuesto, en mayo del 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, no tenéis nada que ver. ¿Cuestionaste, digamos, a Duhalde en ese momento por sus relaciones con Kirchner? Bueno, yo no estuve de acuerdo con que Duhalde dejara la presidencia. Es un proceso muy complejo. Y yo no estuve y se lo dije, porque además tenía una relación con él como para decírselo, pero se había quedado sin candidatos. Duhalde decidió dejar la presidencia a causa del episodio de Costecchi y Santillán, que supongo que la gente lo recordará, cuando mataron a estos dos militantes de izquierda, y Duhalde pensó que detrás de eso venía un drama, que íbamos a tener una guerra civil, y que la única forma de evitarlo era llamar a elecciones. Empezamos a buscar candidatos, primero de la Sota, no avanzó, después Solá, no quiso, después Reutemann, como él mismo lo dijo, no quería enfrentarse a una elección que pensó que iba a perder, y la verdad que el único que tenía muchas ganas y mucho dinero era Néstor Kirchner, con una voluntad enorme, y lo logró para desgracia de la Argentina. Claro, hay otra figura que tenemos que mencionar sí o sí, ya cerrando y yendo en orden cronológico, que es, bueno, salteándonos a Cristina Kirchner, que ya más o menos nos imaginamos qué pensamos todos, que es la figura de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, estuvimos hablando del gobierno de Menem, tratando de hacer un análisis más objetivo y más serio, que no fueron tiempos neoliberales, que se vendió el país, etcétera. De Macri se decía lo mismo, ¿no? Que era otro representante del imperialismo, del neoliberalismo, que viene a vender todo, el CIPAD, etcétera. Que son los análisis más superficiales, ¿no? Que por ahí se ven en los medios progresistas. ¿Cómo analizás la figura de Mauricio Macri y sobre todo su gestión, sus ideas, la puesta en práctica, ¿no? de sus ideas? ¿Cómo lo ves como político? A ver, yo lo considero a Mauricio una persona esencialmente honesta y con vocación de transformar a la Argentina. No le doy la más mínima bola a esos adjetivos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es neoliberalismo? ¿Venir a entregar a quién? ¿Venir a vender a quién? Esas son, digamos, frases de barricada en la Plaza de Mayo. No me interesa discutir eso. Mauricio vino con una verdadera vocación de transformar a la Argentina, que estaba exangüe, estaba exánime. Digo, nosotros recibimos la Argentina con una deuda de 184.000 millones de dólares, un déficit de balanza de pagos, perdón, un déficit
del sector público de 7 puntos del producto, una locura absoluta. El Banco Central, sin ninguna reserva, le debíamos a cada santo una vela, pero además la Argentina había estado cayendo sistemáticamente a partir del 2011 en todas las variables. Había aumentado la pobreza, había caído el empleo, etcétera, había caído la inversión. O sea que nosotros recibimos una bomba de tiempo con minoría en ambas cámaras, 84 diputados en la Cámara cuando necesitas 127 para poder tener mayoría. Entonces, la gestión fue enormemente difícil y lo que Mauricio pretendía era introducir las bases para que la Argentina pudiera retomar un camino de crecimiento basado en la inversión, en la estabilidad y en la productividad. Estas palabras, inversión, estabilidad y productividad, no figuran en el diccionario kirchnerista ni en el diccionario de la izquierda, o sea, son palabras neoliberales. Pero así creció el mundo, así está creciendo China, ¿no? Así crece Uruguay, Chile, etcétera. Los países que crecen y tienen destino necesitan estabilidad, inversión y mejora en la productividad. Además de eso, Mauricio invirtió muchísima plata en programas sociales y en producir transformaciones legislativas, también en el campo de la justicia, que es absolutamente vital y que es uno de los campos que más nos separa del kirchnerismo, ¿no? Una justicia autónoma, independiente. Yo además tuve la suerte, primero porque era amigo de él de mucho tiempo, y además porque me gané su confianza. Yo era presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, con lo cual estuve metido en el corazón de las decisiones que se tomaron en estos tiempos. Yo pondero enormemente la vocación patriótica de Mauricio por lograr un cambio. Tuvimos en el medio este drama que tuvimos después de las elecciones de 2017. Ganamos las elecciones de 2017 porque la economía había mejorado francamente mucho, pero después tuvimos el problema de sequía, más crisis en los mercados internacionales y luego la corrida contra el peso. Como verán, yo tengo una mirada positiva de Mauricio, creo que realmente hizo mucho por tratar de mejorar la Argentina. Bueno, y para cerrar, me gustaría ir con un tema de coyuntura, pero que también responde a cuestiones históricas. Me gustaría saber cómo puede responder el PRO o Juntos por el Cambio a una crisis argentina que es inusitada. Tenemos en total, sumando pobreza e indigencia, 50% de pobres, una inflación descontrolada, crisis de deuda, al mismo tiempo muchísimo empleo informal. Tenemos el Estado como empleador de última instancia porque el sector privado no puede absorber mano de obra. Es decir, las herramientas que se usaron en otros periodos hoy por sí solas no sirven. O sea, cortar la emisión monetaria de cuajo te genera una recesión terrible. Tomar deuda ahora es prácticamente imposible. Hay que bajar pobreza de, como dije, 50% sumando pobreza e indigencia. O sea, este estado de pobreza en total. ¿Cómo se puede empezar a salir de esto? Estaba por decir un chiste de mal gusto, decir huyamos. pero no huyamos porque yo tengo hijos y nietos y quiero que sigan viviendo en mi país. Es muy complejo. Son más los problemas que tenemos que las herramientas que tenemos para resolverlo. Son muchas cosas y no tenemos tiempo para poderlas tomar una por una. Lo que tenemos que hacer es yo soy partidario sin ninguna duda de un cambio muy profundo en todas las variables económicas fundamentales. O sea, necesitamos una enorme decisión. No hay lugar para tibios en este momento, en esta situación de la Argentina. Entonces tenemos que tomar decisiones que no podemos puntualizar en este momento, clarísimas respecto del horizonte al que vamos. Tiene que quedar claro que vamos a un horizonte de inversión, productividad y estabilidad. Y hay que producir cambios muy profundos. Volviendo a mi amor por las políticas sociales, requiere esto un trabajo de ordenamiento muy profundo, porque lo que pasa hoy día, lo más grave,
no es cuánta pobreza hay hoy, sino cuánta pobreza habrá mañana. Porque un país que no produce educación, cuya educación es un desastre, que tenemos los niveles de marginación educativa de los pibes como la que tenemos, lo que está haciendo es condenando a esos pibes a que sean pobres mañana sin retorno. Y esto, yo el otro día en una discusión, yo decía, ¿hay derecho a pensar que los derechos, que los derechos de los sindicatos son más importantes que los derechos de los pibes? ¿Cómo es posible que la Argentina tuvo los niveles de cierre de escuelas que tuvimos, condenando a los pibes a la exclusión total? Eso es una discusión muy dura. ¿Es posible pensar que el Estado puede ser más importante que los ciudadanos, como sucede habitualmente? Perdón que es como son muchas cosas al mismo tiempo, pero yo lo sintetizaría diciendo que necesitamos tener un programa muy bien armado donde le pongamos, que tiene los componentes que sabemos, ordenamiento del gasto público, mucha promoción a la inversión, no tener un solo impuesto más y bajar los que se puedan, etcétera, en un marco de mucha decisión política. Acá no hay lugar para tibios. Bueno, Bueno, buenísimo. muchas gracias, Eduardo. Realmente muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que tu tiempo es oro, así que No, gracias realmente por esto, participar. esta charla es parte del oro, chicos, gracias. Bueno, Muchísimas pero gracias. antes de irte, sí, como tu invitado, te pedimos si puedes recomendarnos un libro para que leamos nosotros y para que lean los que están viendo este programa o escuchándolo en el Bueno, podcast. nada, les recomiendo también, que tiene que ver con mi intención de lo económico, lean el libro de Juan Carlos Torre, que creo que se llama Memorias del Quinto Piso, pero fue bestseller durante todo el verano. Para nosotros que estamos inmersos en la política es interesante, pero también va a ser muy interesante para los ciudadanos comunes porque muestra una etapa de la historia argentina que todos hemos vivido y sufrido y lo escribe muy, muy bien. Así Bueno, que y les recomiendo espero, ese libro. bueno, espero que también esté de invitado en este programa. Exactamente. Ojalá pueda porque es muy bueno. Bueno, Dale, muchísimas Eduardo. Bueno, gracias, Eduardo, y saludos y que andes bien, que tengas una linda tarde y noche. Muchas gracias, chicos.